actor, rapero, ícono legendario de la música y una persona rodeada de polémicas que pintaron los medios sobre él y sobre otros artistas. Tupac inició su presencia en la industria del entretenimiento como actor y fue ganando poco a poco reconocimiento como rapero, pero lo que lo volvió un poco más conocido como dentro de la industria del hip hop fue la rivalidad que empezó como amistosa y terminó como fatalidad entre él y Christopher Wallace, alias The Notorious B.I.G. o Biggie Smalls. Pero, ¿quién fue en realidad Tupac Shakur? ¿Qué hizo para convertirse en quien ahora conocemos como una leyenda del rap? ¿Y por qué también nos marcó una parte súper importante dentro de la industria? ¿Por qué marcó el hip hop? Esa es una conexión que se hace con la pregunta, ¿cómo fue en realidad la amistad, luego enemistad, con Biggie Smalls? Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar en relación acerca de casos que se me hayan hecho interesantes, ya sea crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales, no siempre. A veces hablo de historias, así como muy extrañas o curiosas que me gustaría compartirles, o lo favorito del podcast, conspiraciones. Y si se ve todo distinto en el video con los colores es porque estoy grabando de día. Es muy raro que grabe de día, pero hay muchas cosas que tengo que hacer y es el pequeño tiempo y espacio en el que puedo como grabar ahorita. Y también es raro ver que esté grabando en día, así que tenemos un invitado especial nuevo. No sé si se ve. Sí, aquí está. Él es Zack, mi otro perrito, que usualmente no está conmigo en las noches, pero como está de día, ahora sí está conmigo. Pero es emocionante hablar de este tema en el sentido de que es algo de lo que siempre he querido platicar desde que empecé el podcast, o creo que desde antes de que empezara el podcast. Fue uno de los temas que más quise hacer o más he querido hacer en toda mi carrera, porque, bueno, son muchos detalles de los que se platican en estas historias. Y continuando con el tema del mes, que es la industria de la música involucrada con crímenes, pues dije, qué mejor manera, o bueno, no industria de la música, pero la música involucrada con crímenes, dije, qué mejor manera que meter estos temas. Es además música con la que crecí con el hip hop, crecí con Tupac. No crecí como desde niña, sino desde que estaba en la prepa empecé a escuchar mucho Tupac, empecé a escuchar mucho Biggie, Dr. Dre, Snoop Dogg, mucho hip hop old school, era lo que yo escuchaba. Todavía lo hago bastante, pero fue música que me fue formando en mis años como, pues sí, formativos. Siempre he querido contar las historias detrás del sensacionalismo periodístico que se ha hecho debido a que ambos artistas merecen respeto detrás de todo lo que los paparazzis puedan decir, la prensa pueda decir, y siento que es buen momento para poder hacerlo. Siempre que se habla como de lo que sucedió entre Tupac y Biggie o lo que sucedió con cada uno de ellos, se habla en conjunto y se habla de sus muertes. Pero antes de hablar de todo eso, pues hay que platicar acerca de quiénes fueron en realidad estos dos mega íconos del rap, quiénes fueron como personas y qué fue lo que los fue formando hasta que se convirtieron en los raperos que se conocieron y los raperos que terminaron haciendo lo que hicieron, así. Se cree que Biggie y Tupac, además de que este es un tema que también me gustaría platicar, comenzaron el famoso problema entre raperos de la costa este con raperos de la costa oeste y que ellos fueron los que crearon este beef y que por eso se odiaban entre raperos. Pero pues no es cierto, no es así, esa no fue la historia y solamente le hicieron un poquito más
notoria, la agudizaron, solo la hicieron ver un poco más, pero esta rivalidad entre raperos ya existía desde hace tiempo, desde como los 80, desde antes de que siquiera se supiera de Biggie y de Tupac. Así que, wow. Sabemos que son leyendas del rap, obvio, pero ¿por qué? O sea, los medios durante años estuvieron polarizando las historias y contaban muy dramatizado todo, dejando de lado la información segura. Se sesgaba mucho, además de que me costó trabajo encontrar lo más imparcial posible todo lo que estuviera, así que por eso me llevó un poco de tiempo. Por lo que contaré de la manera más imparcial posible todo. Voy a tratar de contarlo de la manera más imparcial que pueda porque es hacerles justicia a ellos de este modo. Es así como, por querer contar todo de manera tan imparcial, tomé la decisión de dividir en dos ambos episodios, tanto el de Tupac como el de Biggie, porque en una hora no les hago justicia a los dos y siento que hay bastante de qué platicar y bastante de qué desmenuzar en el tema. Así que, sí, se va a dividir en dos. Van a ser 2 episodios de 2 temas. Así que de Tupac van a ser 2, de Biggie van a ser 2. Así que estén seguros de estar suscritos en YouTube, enciendan notificaciones, para así van a estar al pendiente de cuando se suba la segunda parte de este episodio, que es el 1 de Tupac, y cuando se suban los 2 de Biggie. Así de fácil, así de sencillo. En plataformas digitales les aparece en automático, en Spotify desde la campanita, desde la app móvil. Ahí les va a salir cada que esté subiendo episodios y en Apple Podcasts también le llegan las notificaciones a ustedes. Jiji. No sé en las otras apps, creo que también les van a llegar, pero estén al pendiente. Ahora sí, empecemos a hablar de Tupac. Siento que es al que más controversia se le estuvo haciendo, más artículos se le estuvo haciendo por su manera de ser, por su manera de estar involucrado en ciertos aspectos, por su manera de, como decían todos, politizaba las cosas de las que hablaba. Pues sí, pero era algo que él estaba viviendo y que él consideraba era la mejor manera de hacer. Así era Tupac, no puedo decir más, no es como que era muy controversial, porque sí, Tupac estuvo involucrado en muchas cosas, como los medios lo pintaron de cierta forma, así que sí, hay mucho de qué platicar aquí. Hasta después de su muerte, Tupac todavía estuvo siendo mencionado de algunas maneras por parte de la prensa, así que sí era algo extraño. Y por estas razones de que voy a estar platicando y contando y dando contextos y diciendo todas estas cosas, les quiero comentar que por primera vez en toda la historia del Cuarto de Expedientes voy a estar creando ciertos tipos de playlists, tanto de videos con contexto cuando les esté platicando de alguna cosa que estuvo sucediendo con ambos raperos, entre ellos videos musicales. Les voy a dejar los videos con el contexto, les voy a dejar conferencias de prensa, ya sea de lo que yo vaya a estar platicando, se los voy a dejar ahí para que los puedan ver en YouTube. El link va a estar en la descripción. También les voy a dejar los links de esas playlists en la descripción de las plataformas digitales. Si ustedes me escuchan desde ahí, no hay ningún problema. Ustedes tranquis, ahí se los voy a dejar. Pero también voy a tener otra playlist dedicada 100% a música. Porque voy a estar hablando de varios artistas, voy a estar hablando de muchas canciones que van a estar involucradas con lo que sucede después. Entonces, quise ver la posibilidad de crear como toda una playlist con las canciones de todos, si no es que casi todos los artistas de los que voy a estar hablando. Voy a hacer mención de muchos detalles en este episodio, pero les juro que cada uno tiene que ver y se conecta en un punto. Así que ténganme paciencia si piensan de que, ay, es que esto es muy detallado. Sí, necesitamos saber estos detalles porque siempre van a estar conectados el uno con el otro. Pero también les quiero decir que se hace mención de violencia extrema, brutalidad policial y abuso sexual. Si no se sienten cómodos con estos temas, es entendible y pueden salirse de este episodio y los pueden encontrar en otro. No hay ningún problema. Nos podemos reencontrar y no me voy a molestar, no pasa nada. Todo tranqui, todo bien. Pero bueno, ahora sí, después de esta larga intro, hablemos acerca de todo lo que sucedió con Tupac. Este hombre, desde antes de nacer, estuvo como rodeado con eventos que lo fueron determinando para convertirse en la persona en la que se convirtió. Ya estaba metido en ciertas cosas ahí cuando sucedió, y por eso en el futuro todo esto se vería involucrado
en su activismo también dentro de sus canciones. ¿Y por qué? Bueno, porque Afeni Shakur Davis, o con su nombre anterior, Alice Faye Williams, era una mujer parte del Partido de las Panteras Negras, que era una organización que se encargaba de luchar por los derechos civiles de las personas afroamericanas durante el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, junto a su esposo Lumumba Shakur. Ambos fueron detenidos en su departamento de Harlem, en Nueva York, en 1968, bajo los cargos de conspiración de bombardear tiendas departamentales de la ciudad. La fianza tanto de ellos dos como de 17 miembros más del Partido de las Panteras Negras quedó en $100,000 de la época. Y pues entre otros miembros que no habían estado en la cárcel, decidieron juntar el dinero suficiente para poder sacarlos. La fianza solamente los dejaba en libertad, más no los excluía de algún juicio, simplemente era que no pasaran todo el tiempo que iba a llevarse a cabo hasta su juicio en la cárcel. Y es así como Afeni se dio cuenta de que no iba a poder pagar un abogado y no lo tenía, y tampoco ella era una abogada, pero se defendió sola en la corte enfrentando una sentencia de tan solo 300 años. No más. Es todo. Nada de qué preocuparse. Fue así como ella hizo todo lo que pudo porque descubrió en la cárcel que estaba embarazada y en su defensa decidió citar a Fidel Castro con su obra La historia me absolverá, comentando que en caso de que ella llegara a perder, quien estaría sirviendo tiempo ahí en la cárcel sería ella y no los abogados. Pero fue tan buena su defensa, de hecho, que fue liberada en mayo de 1971. Y podría hablar yo de Afeni por horas, porque más que ser la mamá de Tupac, era una persona sumamente inteligente. Esta señora era sumamente lista, tenía una preparación increíble, su hermana también. Su hermana de hecho estuvo muy involucrada con Angela Davis, si ustedes siguen estas corrientes de el antipunitivismo y todas estas acciones por las que lucha Angela Davis. Ustedes se pueden dar cuenta de que la hermana de Afeni también estuvo metida en esto, así que hablar del activismo de Afeni y hablar de todas las cosas que ella hizo me podría pasar horas. Pero ahorita no es el momento de platicar de ella, ya en otro tema o en otra decisión que llegue a tomar yo, si hablo de activismo y hablo de personas que marcaron la historia, tal vez platique de Afeni Shakur, no sé, ustedes háganmelo saber, estaría genial, ¿no? Pero en fin, Lumumba, su esposo, también fue liberado y se encontró con la sorpresa de que en realidad el hijo que estaba esperando su esposa no era suyo, y fue así como el matrimonio terminó. El verdadero padre del hijo de Afeni era William Billy Garland, uno de los líderes de las Panteras Negras. Y en otra historia, si ustedes quieren saber un poco más, porque no va a ser un tema en el que voy a tocar muy a fondo porque no hay una conexión tan, pero si quieren saber, Billy y Tupac sí se llegaron a conocer, pero hasta que Tupac tuvo como 21 años. Y llegaron a tener cierto tipo de relación, no muy cercana, porque Tupac decía, sí, lo reconozco, es mi papá, me parezco a él, se parece a mí. Pero pues ya, ¿no? O sea, sí sé que es mi papá, lo quiero mucho, yay, es todo. Hasta ahí. Y toda esta información es verídica porque yo leí la entrevista que le hicieron a Tupac cuando le preguntaron acerca de su padre y su padre lo volvió a comentar en 2011. Tupac dio la entrevista en 1996 a la revista Vibe y luego Billy le dio la entrevista a la revista XXL en 2011. Así que si ustedes quieren saber más, el link se los dejo en el Linktree. Acuérdense de que se actualiza cada semana, así que si no lo vieron hoy, no lo van a ver después. Pero después de que se conociera el padre del hijo de Afeni, el 16 de junio de 1971, un mes después de su liberación, Afeni dio a luz en Harlem, Nueva York, a su hijo Lesine o Lesani, ya depende de la manera en la que las personas lo quieran pronunciar, Parrish Crooks. Cuando Lesine, en este caso sí lo voy a decir, tenía 1 año, Afeni decidió cambiar su nombre a Tupac Amaru Shakur. Afeni, como les había comentado, era súper lista, entonces era una persona muy dedicada a la lectura y se inspiró en cambiar el nombre de su hijo por algo con un poco más de significado empoderante. La persona en quien se inspiró Afeni para nombrar a su hijo fue José Gabriel Condorcanqui, alias Tupac Amaru II. ¿Quién fue Tupac Amaru II?
Bueno, fue un líder descendiente del último soberano inca en la sierra peruana que se rebeló en contra del régimen español en 1780. Un movimiento que de hecho se convirtió en parte de toda la sociedad sudamericana y que provocó por un momentito peligro a los españoles 40 años antes de las independencias sudamericanas. Afeni mencionó que quería que su hijo tuviera el nombre de personas indígenas revolucionarias del mundo. Ya desde aquí estamos viendo el tipo de persona que estaba criando a Afeni. Y quería que él supiera que era parte de una cultura mundial, que no solamente pertenecía como a un vecindario, no solamente vivía en un vecindario, sino que había más detrás de eso. El nombre de Tupac de hecho significa serpiente brillante en inca y Shakur viene del árabe que se traduce a agradecido, por si querían saber el significado del nombre de Tupac. Él pasó de hecho la mayor parte de su niñez buscando lugares en donde vivir, entre el Bronx, entre Harlem, pero vivió usualmente en albergues para personas sin hogar. Sí vivió, pues, en albergues junto con Afeni porque la situación no era la mejor para ambos. Y a la edad de 12 años comenzó oficialmente su carrera artística y se unió al ensamble de la calle 127 y participó en la obra de teatro A Rising in the Sun o Una pasa en el sol de Lorraine Hansberry interpretando a Travis. Es curioso porque si recuerdan el episodio pasado, Lil Mitch interpretó a Travis en Euphoria, pero bueno, ese no es el punto. Tupac no vivió mucho tiempo en Nueva York. Creo que hay personas que si no conocen tanto de hip hop piensan que Tupac nació en California o algo así. No, él es de Nueva York, pero no vivió mucho tiempo en Nueva York. Porque en 1985 se mudaron él y su madre a Baltimore, Maryland, y fue ahí donde comenzó a involucrarse más en su carrera artística, porque decidió atender la prestigiosa Escuela de Artes de Baltimore, donde estudió poesía, teatro y música. Aquí comenzó su interés un poquito más fuerte por razones políticas, además de que ya tenía los ideales socialistas de Afeni, pues ya, como que se estaba creando estas ideas Tupac de qué era lo que él tenía que hacer. Aparte de que se estaba interesando en esto, comenzaba a destacar tanto de manera creativa como de manera académica, siendo una demostración más de que este hombre era sumamente inteligente dentro de esta escuela y que era considerado alguien muy, muy listo. Además de que aquí conoció a Jada Pinkett Smith. Si ustedes se saben como como chiste que se traen de que cada que entrevistan a Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, siempre saca a relucir a Tupac porque ella estaba como súper enamorada de él y quería estar con él. Y por eso hay veces en las que dice, ya no la entrevisten porque siempre va a estar hablando de Tupac. Son cosas así. Pero bueno, este es solo dato curioso por si ustedes lo querían saber. Tupac escribió sus primeras letras de rap en esta escuela y se autodenominó MC New York. Muy curioso el nombre, sí, tal vez, pero ganó varias competencias en la escuela y fue considerado hasta el mejor rapero que tenían. Así que sí, muy chistoso, pero ya desde aquí estaban comenzando a demostrar su habilidad para crear versos de rap. Y también como actor, o sea, no nada más como rapero, sino también como actor, porque participó en varias obras de Shakespeare y hasta tuvo el papel del rey ratón en El Cascanueces. Actorazo, se estaba empezando a crear este ambiente de actuación. Pero desafortunadamente la familia Shakur no duró mucho en Baltimore debido a que la violencia estaba subiendo y fue así como Afeni decidió mudarse a Marin City cuando Tupac tenía tan solo 17 años. Marin City está en California y es aquí donde comienza el involucramiento de Tupac en la West Coast. Aquí también fue donde la ya difícil relación que tenían Afeni y Tupac se agudizó. Además de que, para empezar, no era la mejor, ya que muchas veces tuvieron problemas ambos por los repetidos relapsos de Afeni con el crack y la cocaína. Si ustedes recuerdan el episodio pasado, yo les platiqué acerca de la situación que estaban viviendo las personas negras en Estados Unidos. Sí, les hablé de Detroit, pero en realidad en todo Estados Unidos las mujeres negras especialmente estaban comenzando a sufrir estos, si no relapsos, estaban comenzando el consumo de drogas como crack y cocaína, que era lo que vendían Lil Mitch y Southwest Tea. Así que estamos viendo de nuevo este patrón
tan desafortunado por el que estaban pasando las mujeres en ese entonces, y era algo que a Tupac le molestaba, porque decía, ay, mi mamá está otra vez entrando a esto, y lo llegó a mencionar, hasta donde yo sé, en 2 canciones llegó a mencionar la situación específicamente con su madre, no nada más así como que con otras mujeres, porque tanto en sus canciones Dear Mama como Keep Your Head Up platica acerca de su difícil relación con Afeni. En Dear Mama habla de que cuando era joven, yo y mi mamá teníamos problemas. A los 17 años, echado a la calle. Y luego en Keep Your Head Up también habla de cómo culpa a su mamá de haber tenido un bebé adicto al crack, que era su hermanastro. Si vemos el contexto de esta canción, es más como una crítica hacia cómo las mujeres negras terminaban en el consumo de drogas porque no se les brindaba el mismo apoyo que se les brindaba a otras razas en ese entonces, pero aún así la relación era lo que más se le estaba dificultando a Tupac. Especialmente con la línea de Dear Mama, hablaba de que en efecto Tupac había salido de su casa al poco tiempo de haberse mudado a Marin City. Se quedó a vivir con un vecino, entró a la preparatoria Tamalpais y comenzó a vender drogas, al igual que comenzó a entrar a la gang culture, o lo conocido como las pandillas. Pero por eso muchas personas, o en especial raperos como Ice Cube, dicen que Tupac era uno de los grandes thugs que conocían, uno de los grandes pandilleros que conocía. Aparte de que comenzó como a adentrarse en esto, lo hizo más al momento en el que comenzó esta relación cercana con Mutulu Shakur, que era su padrastro, hermanastro adoptado de Lumumba, que se casó con Afeni al poco tiempo de que Lumumba falleció. Acupunturista, revolucionario y también, pues, una persona muy interesante, si ustedes me lo preguntan a mí, pero bueno. Tupac y Mutulu comenzaron una relación muy cercana y, estando en la gang culture, escribieron el código Thug Life. Si ustedes alguna vez han escuchado Thug Life, Mutulu Shakur y Tupac Shakur fueron los que escribieron estas reglas. Es una serie de 26 de estas que reprueban la violencia provocada por las pandillas. El código Thug Life es básicamente el ABC, las reglas necesarias, lo que debes de seguir, por eso se llama código, de cómo debe ser el comportamiento en las calles y la manera en que se deberían de ejecutar ciertas acciones. Estas reglas o leyes internas de pandillas permiten la manera en la que el dinero se puede hacer y también determinan la manera en que las disputas entre miembros de pandillas se tienen que resolver. El que Tupac estuviera involucrado en estas cosas hacía que se familiarizara un poquito más con los sucesos que sucedían directamente en las calles, ya que estaba pues muy metido con todas las pandillas que se encontraban en la ciudad. Y pues Mutulu también estaba como muy en esto. Pero tuvieron que ponerle un alto a estas cosas porque en 1988 Mutulu fue arrestado y sentenciado a 60 años en prisión por haber estado involucrado en un robo a mano armada de un automóvil. Muchos dicen que en realidad esa fue la excusa con la que lo encontraron o la excusa que vieron para poderlo detener, porque en realidad su sentencia es tan larga porque estuvo en la lista de los más buscados por el FBI durante 10 años, antes de que lo atraparan. Dicen que por eso, o sea, legalmente no es cierto, pero las lenguas dicen que Mutulu está en la cárcel por esto. Son cosas que yo leí, no estoy segura porque yo no conozco a Mutulu. Al momento de que le pusieron pausa al código Thug Life y todas estas cosas, pues Tupac se unió a la compañía de ensamble de teatro porque ya tenía más definido como tal lo que quería hacer. Ya sabía que quería dedicarse al entretenimiento y sabía que tenía el talento para hacerlo, así que ¡boom! No dejó que absolutamente nada se pusiera en su camino y se volvió un actor muy, muy interesado por temas políticos, dedicándose a leer a gente como J.D. Salinger y su obra El guardián entre el centeno, En el fondo del río de Jamaica Kincaid, Moby Dick de Herman Melville y también autoras feministas como Alice Walker y Robin Morgan. Además de que estar involucrado en esta lectura, comenzó a asistir a las clases de poesía de Leila Steinberg en 1989. Leila Steinberg es poeta, manager y un nombre súper importante dentro de la industria de la música en los 90s,
que se convirtió luego en manager de Tupac y también en su mentora, porque pues empezó a darle ciertos tips para que pudiera estar dentro de la industria de la música y también ayudó a coordinar, por así decirlo, el grupo de rap que comenzó Tupac llamado Strictly Dope, con sus amigos Ray Love, DJ Dice y también le decían DC. Y este grupo fue producido por Atron Arigori de TNT Records. Sí existen canciones de Strictly Dope, no están disponibles en ninguna plataforma, pero si ustedes lo buscan como en internet, aunque les voy a dejar el link en el Linktree, están las Lost Tapes o las canciones perdidas que se hicieron de Strictly Dope, son como 4 o 5, ustedes las pueden escuchar, ahí van a estar por si quieren saber del Tupac pre-rapero oficial. Pero el hecho de que Atron Arigori estuviera como metido produciendo a Strictly Dope hizo que en 1990 Tupac se uniera a Digital Underground, un grupo de Oakland que es muy conocido por su canción The Humpty Dance. The Humpty Dance is your chance. Esa canción. Y se convirtió en roadie, que es la persona que como que se encarga de montar, desmontar y mantener el equipo de todo el grupo. Además de que fue bailarín. Muy curioso eso. Pero en enero de 1991, Tupac apareció en la película Nothing But Trouble de Dan Aykroyd. Si ustedes la han visto, está muy curiosa esa película. También estando Tupac en el soundtrack con Digital Underground y su canción Same Song. All around the world, same song. Esa canción. Haciendo oficialmente su debut como rapero en el EP del grupo This Is an EP Release y apareciendo después en el tercer álbum Sons of the P. Pero lo que creo que marcó más a Tupac, además de haber estado en la película Nothing But Trouble, fue que ese mismo año, 1991, el 12 de noviembre lanzó su primer álbum como solista titulado Tupacalypse Now, que alcanzó oro, o sea 500,000 copias vendidas, siendo esto lo que lo iba a lanzar al estrellato oficialmente dentro de la industria del hip hop. Los 3 sencillos de este álbum fueron If My Homie Calls, Trapped y Brenda's Got a Baby, canciones que están muy relacionadas con acciones políticas, entre ellas la brutalidad policial y la injusticia que vivía la comunidad negra en ese entonces, que mucho no ha cambiado. Y a la fecha las canciones siguen teniendo cierto tipo de importancia y relevancia para lo que se vive. Tupacalypse Now fue un completo cambio de lo que Tupac hacía en Digital Underground. Él hacía una cosa y en Tupacalypse Now hizo algo completamente distinto. Esto porque tanto su tono como contenido ya era más cercano a artistas como Public Enemy y NWA que a lo que hacía Digital Underground. Public Enemy y NWA ya estaban teniendo ciertos problemas tanto con la industria como con las autoridades, como con las críticas, así que Tupac se estaba acercando más a ese tipo de música, convirtiendo Tupacalypse Now en un álbum sumamente controversial para ese entonces, en especial, ¿por qué? Por las letras de las canciones. Así de fácil, así de sencillo, solo por eso, por la letra. Lo que probablemente se quedaría como un mensaje político así nada más por medio de la música, como usualmente piensan las personas que se hace, en realidad era para hacer saber acerca de lo que había estado viviendo Tupac, especialmente con su canción Trapped, porque unos días antes de que el mes se cumpliera, antes de que se lanzara Tupacalypse Now, estamos hablando del 17 de octubre de 1991, Tupac fue detenido por los policías Alexander Voyovich y Kevin Roger en el cruce de las calles 17th y Broadway en Oakland, California, porque lo acusaban de haber cruzado la calle de manera imprudente y pidieron ver su identificación. El reporte oficial dictó que lo llamaron molesto y hostil, diciendo que Tupac les dijo que esos policías blancos que solamente quieren detener a un, no puedo decir yo la palabra, pero ustedes tienen una idea de lo que quiero decir, voy a decir nephew, como dice Snoop Dogg, utilizando la famosa narrativa del hombre negro enojado que a la fecha se sigue utilizando al momento de querer dar una defensa de por qué se atacó a un hombre negro. Tupac, debidamente,
demandó al Departamento de Policía de Oakland por $10 millones y en una conferencia de prensa en noviembre del mismo año contó su lado de la historia. De acuerdo con él, los policías no contaron la historia completa y cuando estaba él a punto de cruzar y entrar a Union Bank, que era hacia donde se dirigía, los policías se le acercaron y le pidieron su identificación, mientras le decían que tenía que saberse su lugar. Todos sabemos a qué se refieren ellos con eso. A lo que pues Tupac preguntó que como por qué, y como por le estaban dando los cargos de cruce imprudencial como un crimen. Me puse a investigar, porque así soy yo, y me puse a investigar si jaywalking o cruce imprudencial es un crimen. Yo pensaba, nah, no puede ser un crimen. Y evidentemente no es un crimen, es una falta administrativa merecedora solo de una infracción en caso de que se esté cometiendo. Pero bueno, en Estados Unidos existe esto de que te dan un citatorio para que tú puedas ir ante la corte y ante el juez tú puedas como defender tu caso, que son casos mínimos, no necesitas tanto como de un abogado. Y le dijo, pues dame el citatorio, back to me, back to my business, hago yo lo mío. Pero lo siguiente que recordó Tupac fue su cabeza en el concreto hasta que quedó inconsciente y esposado con sangre en su cara, siendo encarcelado por 7 horas. Sí existen fotografías compartidas por el mismísimo Tupac, donde hace una demostración de cómo fue afectado por los policías y de cómo esto le hizo como... le dio una gran afectación por lo que estaba pasando y pues compartió su experiencia de qué era lo que había sucedido y desafortunadamente la demanda, aunque fue por $10 millones, quedó en un acuerdo de 42,000, que se me hace muy poco. Por todo lo que le hicieron se me hace muy poco dinero, porque el daño que le hicieron, el daño moral y físico, ¿cómo vas a excusar eso? Pero bueno, tal vez solo soy yo la que piensa esas cosas, ¿saben? O sea, no hay nada más que pensar. Fue así como con esta experiencia sale Tupacalypse Now, en donde Trap ya era una canción que se tenía planeada, que ya se tenía grabada, pero la decidió convertir en single, y el 25 de noviembre de 1991, Tupac lanzó el video musical de esta canción, donde habla de una manera más cruda acerca de lo sucedido con los policías que lo atacaron y también los maldice. Citando, "If one more cop harasses me, I just might go psycho. Si un policía más me ataca, me volveré loco." Y luego vuelve a decir, "They got me trapped in this prison of seclusion", que me tienen atrapado en esta prisión de seclusión, en donde menciona las 7 horas que estuvo encerrado por este evento. Esto dio pie una vez más a demostrar cuál era uno de los propósitos más grandes de Tupac con su música, que era representar a las personas negras y de cómo estaban viviendo la situación en las calles en los 90s. Bueno, 80s, 90s, porque estamos entrando apenas a los 90s. El 17 de enero de 1992, Tupac hizo su debut en la pantalla grande interpretando a Bishop en la película Juice, algo que lo hizo recibir mucho elogio como actor. Siento que este elogio viene de que Tupac supo demostrar su talento tanto como actor, como artista, pero también supo representar la realidad que vivían los jóvenes en Harlem en este tiempo en Nueva York, entre crimen, delincuencia, pandillas y toda esta situación de que te llama la atención estar en la pandilla porque tu realidad es muy distinta y no es la mejor. Y esa es la interpretación que se da a la película. Yo la vi, hice un análisis como de esta película por propósitos distintos y me pareció interesante la manera tanto en cómo se narra como la manera en la que los actores deciden hacer las cosas que hacen. Muy, muy, muy interesante. Si ustedes gustan verla, está completa en YouTube, creo. La vi ahí. La última vez que la vi en YouTube, así que creo que sí ha de estar completa. Pero hablando de situaciones de crímenes, pandillas, la ley y cosas en las que estuvo involucrado Tupac, hubo varias veces en las que se dio encontrones con la ley. Una de ellas fue el 22 de 1992, cuando se presentó en el Festival de Música al Aire Libre de Marin City y se quedó una hora después del set como para firmar autógrafos y tomarse fotos con todos los fans, cosas que hacen los artistas. Pac nunca se mordía la lengua, así que hizo algunos comentarios negativos acerca de la ciudad y tuvo una serie de argumentos con las personas que se encontraban en el lugar, algo que subió de tono e hizo que él sacara una pistola ACP calibre .380, la cargara, pero al momento de hacerlo se le tambaleó y se le cayó.
Tupac fue ahí cuando le dijo a su medio hermano Maurice Moprim Harding que tomara la pistola, pero esta ya había disparado por lo menos de 3 a 6 veces. Afortunadamente ninguno de los asistentes que estaba ahí fue lastimado, pero a 100 yardas de donde se encontraban, Ka'ir Walker Teal, de 6 años, que estaba en su bicicleta de camino de la escuela, recibió el disparo de una bala, lo que provocó su muerte instantánea. Tupac y Moprim decidieron escapar en su auto, pero fueron detenidos por los que estaban ahí y también estaban enfrente de la subestación del sheriff, así que por eso tampoco fue tan fácil como escapar. Y la policía detuvo a ambos, pero fueron liberados sin cargos algunos por falta de evidencia. Si nos adelantamos un poquito más, en el 95 se abrió un caso civil en contra de Tupac por la madre de Ka'ir, Osita Teal, en donde ella decía que pues su pistola mató a su hijo. Pero la defensa de Tupac argumentó que lo sucedido en el festival sí había sido una situación fea y que Tupac estaba muy triste con lo que había pasado por la muerte del niño, pero que los peritajes de balística habían demostrado que la bala que mató al niño ni siquiera fue de la pistola de Tupac. Así que, pues nada. Y tampoco ninguna de los asistentes, o sea, de las pistolas de los asistentes, ninguna. Entonces, el acuerdo entre Osita Teal y la disquera de Tupac quedó en $300,000 y $500,000. Pero esta no sería la única vez que Tupac se encontraría con la ley y habría ciertos problemas que tendrían cierta consecuencia tiempo después. El 16 de febrero de 1993, Tupac lanzó su segundo álbum, Strictly for My... siguiendo el patrón de sus letras activistas como en Tupacalypse Now, pero con sus sencillos Holler If You Hear Me y Keep Your Head Up. Que estas tuvieron una calidad en la producción más destinada como a que se tocaran en la radio, porque hay cierto tipo como de fórmula que se tiene que seguir para que se pueda como hacer estas cosas de que se toque en la radio una canción. Yo no sabía, pero al parecer sí. Y hablando de Keep Your Head Up, ya habíamos hablado un poquito antes, pero ahora sí, un contexto. Esta canción en la actualidad sigue siendo muy muy sonada y usada también para demostrar la gran problemática que viven las mujeres negras en todos lados y de cómo la segregación racial las afecta en maneras como más increíble de la que se podría considerar, porque muchos dicen, ya no hay segregación racial, ya fue el movimiento de derechos civiles. Ajá, pero no es suficiente, porque se sigue viendo los ataques hacia ellas, los abusos hacia ellas, el consumo de drogas por ellas porque no encuentran una manera más accesible a los problemas que tienen y muchas otras cosas en las que se ven involucradas estas mujeres. Esta canción fue lanzada en 1992 y es increíble que 30 años después se siga viendo el mismo exacto patrón que en su momento Tupac comentó. De hecho, vi un TikTok acerca de esto de la página Afroféminas, creo que así se llaman. Son dos chicas increíbles, si gustan seguirlas, síganlas. Y hablan acerca de esta canción, de cómo en 1992 Tupac la comentó y en 1992 a 2022, 30 años, y seguimos viendo los mismos patrones. Algo hay que pensar. Pero el hecho de que estas canciones fueran como producidas para que se reproducieran en la radio, comercializó todos los álbumes o toda la discografía de Tupac y ayudó bastante porque este álbum debutó en el lugar número 24 en la lista de pop de Billboard 24. Billboard 200. No me pregunten por qué estaba en pop. No me pregunten. Pero aún con los ajustes que se hicieron, Tupac siguió enfatizando sus vistas sociopolíticas de la mano de Ice Cube, que ya había sacado con NWA Fuck the Police, y Ice-T, quien también ya estaba teniendo sus propias vistas políticas desde 1992 con la controversia que tuvo su canción Cop Killer de su grupo Body Count. Pero Strictly for My... este álbum pues tiene a Digital Underground también con la canción I Get Around,
una canción que le dio un poco más de popularidad a Tupac, ganándose el puesto número 11 en la lista de éxitos Billboard Hot 100. Al final, este álbum fue certificado platino con 1.366.000 copias vendidas. Fácil, sencillo. Y ese mismo año, Tupac participó en la película de John Singleton, Poetic Justice, junto con Janet Jackson. En el set de esta película fue donde oficialmente Tupac y Biggie se conocieron, con Tupac poniendo la canción Party and Bullshit de Biggie una y otra, y otra, y otra y otra vez. Biggie aún estaba intentando lanzar su carrera, todavía estaba como en el inter de lanzar su carrera, y esto fue algo que le ayudó bastante. De hecho, era su primer sencillo y era algo muy grande porque Tupac ya tenía un nombre dentro de la industria, ya era alguien conocido y era un honor que una persona así le estuviera haciendo a Biggie esta como super promoción. Después de conocerse en el set, se convirtieron en amigos inseparables. Biggie siempre dijo que la conexión tan grande que tuvieron entre él y Tupac fue porque los dos eran Géminis. Él nació el 21 de mayo y Tupac el 16 de junio. ¿Tiene sentido? Creo. No sé de signos, ¿ok? Pero tal vez sí es cierto que Géminis y Géminis eran súper compatibles y por eso se quería. Lo único que sé, que me han dicho mis amigas, es de que los Géminis hay que tener cuidado con ellos. Es lo único que sé, ¿ok? No me digan nada más. No soy la persona de los signos. Solamente les voy a decir eso. Que Biggie dijo. Tiene sentido que Biggie haya dicho que eran compatibles. D-Dot, que fue productor musical que conocía a ambos, comentó que la relación que crearon Tupac y Biggie fue muy cercana y más como una de un mentor y estudiante. Tupac le daba muchísimos tips a Biggie sobre la industria, al ser el rapero con más experiencia, lo dejaba quedarse en su sillón en Los Ángeles, que si ustedes han escuchado a Hit 'Em Up, él habla de eso. Cuando pues Biggie todavía estaba intentando construir su carrera y hasta se presentaban juntos en diferentes escenarios haciendo freestyle, como lo fue en el Madison Square Garden, que existe un freestyle acerca de la presentación de ambos en el Madison Square Garden. Supuestamente, Tupac le regaló a Biggie su primer reloj marca Rolex, una que Tupac adoraba y que fue de los primeros raperos como en popularizar el modelo President Day hasta el día de su muerte, que era el que traía puesto. Y esta era una señal de camaradería entre los dos para demostrarse aprecio y demostrarse como este respeto que se tenían. Tupac ya era un rapero famoso, como les había dicho, un músico con récord platino y un actor reconocido. Algo que Biggie no era. Él apenas estaba tratando de subir en la industria, por lo que llegó a pedirle a Pac hasta un punto que se volviera en su manager, pero este le negó y le dijo, hey, Puff Daddy, el dueño de Bad Boy Records, que si ustedes recuerdan, el episodio pasado tuvimos esta platiquita de Puff Daddy, y era manager también de Biggie Smalls, y le dijo, ¿sabes qué? Él te va a convertir en una estrella. No se equivocó Tupac, pero a la vez, si nosotros recordamos la historia que tiene Puff Daddy, nos podemos dar cuenta de que era una persona con ciertos involucramientos importantes, por cuestiones legales, importantes, con sus amigos, Demetrius Flannery, con su amigo, sí, porque era más amigo de Big Mitch. Durante este periodo de amistad que tenían Tupac y Biggie, Tupac participó en otra película como el gángster Birdie en Above the Rim. Muchas personas consideran que fue aquí donde se empezó a friccionar la amistad que tenían, sobre todo porque eran estas ciertas cosas que a Biggie no le gustaban. ¿Por qué? Ahí les va. Mientras Tupac estaba grabando esta película, se estaba juntando mucho con el gángster Jacques Haitian Jacques Agnand, quien es la verdadera inspiración detrás de Birdie, y también se estaba juntando con Jimmy Henchman. Esto era algo que no le gustaba a Biggie porque estas personas no solamente se dedicaban a la industria del entretenimiento, como Jimmy Henchman. Jack ya se sabía que se dedicaba a otros negocios porque era gángster, pero Jimmy Henchman era un ejecutivo de música y además se dedicaba a otros negocios. Si ustedes saben de lo que estoy hablando.
De hecho, Biggie le advirtió a Tupac acerca de esto y le dijo así de que ten cuidado, estas personas no son las adecuadas, no te estés juntando con ellos, es peligroso. Pero Tupac no le hizo mucho caso porque le estaba llamando la atención la vida de lujos de Haitian Jack. Es importante mencionar aquí que pues hubo un evento sumamente importante más adelante que sería crucial para la carrera de Tupac. Y ese fue que gracias a Haitian Jack, él conoció a Ayanna Jackson, una chica de 19 años con quien pasó toda la noche el día que se conocieron en el club. Esto es lo que voy a decir, más adelante vamos a platicar acerca de este acontecimiento. Tupac y Biggie sacaron canciones juntos como Let's Get It On, Running from the Police, que ahora es conocida como Running, Dying to Live, y House of Pain, que ahora es el remix de Living in Pain, que es Welcome to the House of Pain, algo así. A finales de 1993, Tupac formó su grupo Thug Life con sus amigos Tyrus Big Syke Hines, Dyron Macadoshi's Rivers, su hermanastro Mo Prim y Walter Rated R. Burns. De hecho, Tupac invitó a Biggie a que formara parte de Thug Life, pero él se negó porque formaría después Junior Mafia junto a Lil Sis, Lil Kim, y son varias personas que pertenecen a Junior Mafia, pero por eso tampoco trabajaron tanto juntos porque Biggie tenía sus propias ideas, sus propios planes y Tupac los suyos. Pero como Tupac se estaba juntando mucho con gangsters y estaba convirtiéndose en este thug que todos conocemos, porque si vemos las fotos de Tupac podemos ver de que sí era una persona muy dedicada a la Thug Life, porque pues él se dedicó a escribir el código Thug Life. Así que pues él se dedicaba a esto y tenía más encuentros con la ley. El 13 de marzo de 1993, Tupac tuvo una pelea con un chofer de una limusina que lo había acusado de estar drogándose en el automóvil. Fue arrestado, pero los cargos luego fueron levantados. El 5 de abril de 1993, Tupac fue acusado de diferentes cargos por ataques violentos después de que supuestamente le lanzara un micrófono de $680 y golpeara con un bat de béisbol al rapero Chauncey Wynn the Mad en un concierto en la Universidad del Estado de Michigan. Sí. Existen muchísimos artículos acerca de esto y hasta posts en Facebook por si ustedes quieren ver. Está mal plan esto. El 11 de octubre de 1993 se encontró con otro problema con la policía, pero ahora en Atlanta, cuando los oficiales Mark y Scott Whitwell, quienes no se encontraban activos en ese entonces, celebraban con sus esposas que una de ellas había pasado el examen de la barra del estado de Georgia y oficialmente podía ser abogada. Ambos policías estaban ebrios cuando estaban cruzando la calle y un automóvil con Tupac dentro casi los atropelló. Los hermanos Whitwell entonces pelearon con las personas que estaban dentro del auto y un segundo auto llegó y los Whitwell corrieron de él, pero Tupac alcanzó a dispararle a ambos, a uno en el trasero y a otro en la pierna. No se sabe si fue en la pierna, en la espalda o en el abdomen, pero el punto es de que le disparó y le pegó a ambos. Tupac fue detenido en el tiroteo, mientras que Mark Whitwell también por haber disparado el auto que llevaba al rapero y luego también por haber estado dando falsos testimonios a los investigadores. Las autoridades decidieron tirar el caso, qué raro, porque las armas que traían ambos hermanos eran robadas y estaban intoxicados. Querían algo en contra de Tupac, pero no iban a tener mucho porque su defensa no iba a ser muy lógica. Porque los hermanos robaron armas y estaban intoxicados. Y de hecho, ambos todavía tuvieron la audacia de demandar a Tupac y Mark pidió, no me acuerdo cuánto estaba pidiendo, pero logró como llegar a un acuerdo. Y Scott estaba pidiendo $2 millones que terminó con un juicio caducado porque pues el tiempo pasa, gente, el tiempo pasa y si no se hace nada, caduca. Pero el 1 de noviembre de 1993, días después de lo sucedido en Atlanta, Tupac fue acusado de abuso sexual, posesión ilegal de armas y sodomía después de que su víctima, Ayanna Jackson, la misma chica que conoció durante el rodaje de Above the Rim, dijera que entre él y 3 de sus amigos en un cuarto de hotel abusaron de ella 4 días después de haberse conocido. Las descripciones más detalladas las da Ayanna en una entrevista exclusiva que dio como hace años,
Creo que dura alrededor de 1 hora y media. Y ella explica de cómo fue la situación y cómo fue lo que vivió, el proceso de haber vivido este abuso por parte de estos hombres. Pero de nuevo, estos no serían los únicos encuentros que llegaría a tener Tupac con la justicia. En marzo de 1994, Tupac fue reemplazado como protagonista de la película de los hermanos Hughes, Menace to Society, por Vonte Sweet, y después de que supuestamente golpeó a uno de los directores, a Allen Hughes. Tupac fue sentenciado a 15 días en prisión y nunca se disculpó o negó los hechos. De hecho, creo que hasta lo admitió. Sí, llegó un punto en el que hasta admitió I punched Allen Hughes o algo así dice en una entrevista para Yo MTV Raps, que el link va a estar, pues ustedes van a ver, ahí está en la playlist, ustedes van a ver la entrevista que le hicieron y hasta las personas que están ahí le dicen, wow, espérate, no estés diciendo eso. Es por eso. Y el 14 de septiembre de 1994, Tupac se declaró culpable de lo que le hizo a Chauncey Wynn y fue sentenciado a 30 días en prisión, de los cuales 20 de ellos fueron suspendidos y se convirtieron en 35 horas de servicio comunitario. El 26 de septiembre de 1994, el grupo que había creado Tupac, Thug Life, lanzó su primer y único álbum, Thug Life Volume 1, producido por Johnny J. Jackson con su sencillo Pour Out a Little Liquor, que se volvió parte del soundtrack de la película en la que apareció Tupac, Above the Rim. Hubo problemas en ese entonces con este álbum, sobre todo porque es más dedicado al gangsta rap. Y el gangsta rap en los 90s recibía fuertísimas críticas y también decían que este no es un buen ejemplo del rap, porque sí, el rap nació como protesta y muchos decían, es que esto no es buen rap. El gangsta rap sigue siendo rap y sigue siendo una protesta de la realidad que viven las personas. No sé por qué decían que no va, pero... Entonces tuvieron que hacerle como un cambio total, un cambio de 360 grados a Thug Life y tuvieron que cambiar letras de canciones, tuvieron que poner canciones nuevas, quitar viejas, pero aún así en todos lados está disponible Pour Out a Little Liquor. A principios de noviembre de 1994, el juicio contra Tupac y los 3 hombres más por abuso sexual comenzó. Y todo estuvo tranquilo, relativamente, en la vida de Tupac. Estaba metiéndose en entrevistas, estaba teniendo interrogaciones, lo veían entrar y salir de la corte en donde estaba en Manhattan, pero relativamente estaba un poco más tranquilo de lo usual porque tenía que mantener un bajo perfil. Hasta el 30 de noviembre de 1994, cuando Tupac se encontraba ahí mismo en Nueva York, porque no podía irse a ningún lado más porque tenía el juicio, y estaba grabando unos versos para Ron G cuando se distrajo con su Viper. Aparentemente era un artista que Pac conocía llamado como Booker, y le estaba pidiendo así como un verso para Lil Sean, que era un rapero de la disquera de Biggie, que creo que también perteneció a Junior Mafia. Y estaban en Quad Studios, pero Tupac comentó que no lo iba a hacer de gratis, que sentía que ya lo estaban usando y que pues iba a cobrar $7,000, y Booker accedió. Tupac no tenía ganas de ir, él tenía este sentimiento de no querer ir, no se sentía con ganas. No, para empezar estaba muy desganado de todo. Pero necesitaba dinero para poder pagar los honorarios de sus abogados y necesitaba dinero para poder defenderse, entonces dijo ok. Además de que lo estaban apresurando mucho para llegar a Quad Studios, algo que se le hizo raro, pero dijo ok, está bien, allá voy. Tupac llegó al estudio y pudo ver desde la ventana, o sea, pudo ver de la calle a la ventana que estaba en el estudio a Little Caesar, miembro de Junior Mafia, y también a Andre Harrell, si recuerdan, es el dueño de Uptown Records, quien iba a pagar por su verso. Tupac entonces tocó el timbre del edificio y de hecho había un hombre sentado en el lobby, pero no le hizo caso, estaba leyendo el periódico así, pero que no le hizo caso y se le hizo muy raro a Tupac, pero dijo, no pasa nada. Pero al momento en el que entró, 3 hombres lo asaltaron, llevándose alrededor de $40,000 en joyería, dejándole casualmente su Rolex y lo golpearon a punta de pistola, a lo cual él se resistió, siendo el thug que era, y resultó en que le dispararan 5 veces. Tupac fue llevado entonces así súper rápido al Bellevue Hospital Center y fue ingresado rápidamente al quirófano. Fun fact, si ustedes quieren saber, si ustedes han visto New Amsterdam, la serie de médicos de New Amsterdam, el Bellevue Hospital es la inspiración de New Amsterdam. Solo para que sepan. 3 horas después de la cirugía de Tupac,
decidió darse de alta voluntariamente en contra de las indicaciones de sus doctores porque al día siguiente tenía que estar en la corte. Muy, muy thug. Todos decían, es que no sé cómo tomó la decisión de como de la nada decir, fuck it, no voy a hacer más. Pero fue la decisión que Tupac tomó y en contra de órdenes de sus médicos se dio de alta. Fue así como un día después del incidente, el 1 de diciembre de 1994, Tupac se presentó vendado en una silla de ruedas en el juzgado de Manhattan, entró y recibió el apoyo como de 35 personas que se encontraban ahí. El juicio fue muy revoltoso. Para empezar, ya se habían estado dando declaraciones por medio de los medios, ya se estaba publicando cosas, Tupac estaba dando también declaraciones en entrevistas afuera del juzgado, y pues las veces que se estaba disculpando con la víctima tampoco le ayudaban mucho en el caso en el ojo público, ¿no? En la corte de opinión pública. Pero a la vez, Tupac estaba diciendo que no se estaba disculpando por un crimen, sino por el hecho de que esperaba que Ayanna Jackson en algún momento pudiera recuperarse del trauma que había quedado y que llegara a decir la verdad. Tupac, al momento de decir esto de que Ayanna llegara a decir un día la verdad, se refería a que él había negado varias veces el atacar a Ayanna o había negado el haber atacado a Ayanna, pero lo que llegó a decir al final de su defensa fue, citando, me dispararon 5 veces y él me ha traído hasta aquí. Pongo mi fe en Dios. Una vez más, no tengo pena. Lo que pase, pasa por una razón. Esto lo dejo en las manos de Dios. Fue algo que él comentó durante el juicio y fue algo que él también estuvo platicando, pero también decía que él en ningún momento abusó de Ayanna. Y ya, en el siguiente episodio les voy a platicar acerca de qué fue lo que él dijo una vez estando en una entrevista acerca de este abuso. El juez Daniel P. Fitzgerald en su sentencia declaró que Tupac sí había abusado de la víctima, nombrándolo un acto de violencia en contra de una mujer indefensa. Y hablando acerca de esta situación de mujeres indefensas, me puse a analizar cuántas mujeres negras en realidad no han obtenido la misma justicia que Ayanna obtuvo en ese entonces, y por ello, si ustedes tienen la oportunidad, dejaré una organización dedicada a combatir la violencia hacia las mujeres negras, donde pueden hacer donativos y además es un lugar donde entre todos podemos educarnos más acerca de la situación. Ujima, el Centro Nacional de Violencia contra Mujeres en la Comunidad Negra, sirve como, citando, Centro Nacional de Recursos de Problemas de Servicios Culturalmente Específicos para brindar apoyo y ser una voz para la comunidad negra en respuesta a la violencia doméstica, sexual y comunitaria para poder ponerles un fin. La ayuda hacia las mujeres de la comunidad negra es para, y no exclusivo, mujeres afroamericanas, africanas, migrantes africanas, afrocaribeñas y afrolatinas. Esta organización me llamó muchísimo la atención porque dan una concentración muy clara y muy puntual a la atención de las mujeres negras y afro, además de que su nombre Ujima viene del tercer principio del Kwanzaa, que significa trabajo colectivo y responsabilidad. Se me hizo algo increíble y se me hace una organización en donde podemos educarnos todo porque no tienen que educarnos ellos, nos tendremos que educar nosotros acerca de qué podemos hacer para apoyar. Pueden hacer donativo desde, creo que $5 o más. Esto es más una organización en Estados Unidos, pero como estoy hablando de un caso de Estados Unidos, siento que es muy importante el que nos eduquemos un poquito más acerca de la situación porque he estado mencionando mucho de lo que hablaba Tupac. La violencia contra mujeres negras, la situación en la que viven mujeres negras y es importante el que nos eduquemos un poco más acerca de lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Dejo el link en la descripción de YouTube y también en las aplicaciones de audio para quienes quieran y puedan donar o nada más gusten informarse un poco más acerca tanto de la historia contada por mujeres negras como de maneras en que nosotras podemos apoyarlas. Si ustedes gustan entrar es ujimacommunity.org o si quieren donar directamente es ujimacommunity.org /donate-now pero aún así les dejo el link por si ustedes gustan visitar el sitio web. Tupac fue declarado culpable junto con uno de sus managers, Charles Fuller,
por el jurado por el cargo de abuso sexual, más no de los otros 6 cargos que incluían posesión ilegal de armas y sodomía. Su sentencia fue debatida varias veces, sobre todo por la corta edad que tenía, que eran 23 años, y en ese entonces se hacían este tipo de acciones, de pensar más la sentencia. Pero, si ustedes recuerdan, yo les dije, los detalles todos llegan a un punto en el que se juntan y una mezcla y ¡boom! Tupac había sido previamente detenido 6 veces, algo que no le ayudó con el caso. Entonces, si ustedes recuerdan desde lo que sucedió en el festival de Marin City, lo que pasó en Oakland, lo que pasó en Atlanta, ¿qué más pasó? Lo que pasó con Chauncey Wynn, lo que pasó con Allen Hughes, todo esto se juntó y no le ayudó mucho con su defensa, y fue así como fue sentenciado a 18 meses a 4 años en prisión con una fianza de $3 millones en Rikers Island, Nueva York. Y fue así como lo mandaron a la cárcel y ahí mismo se puso a analizar sobre lo sucedido en el estudio. Tupac especuló que quien había planeado, o sea, que este ataque había sido planeado 100% y que Biggie tuvo algo que ver. No que lo hubiese planeado per se, sino que tenía conocimiento previo de lo que iba a suceder y sabía quién estuvo detrás de él, comenzando a friccionar un poquito más la amistad que hubo entre ellos dos, y también aumentó la tensión que ya existía entre raperos de la costa este y raperos de la costa oeste. Oficialmente, Tupac inició su sentencia en Rikers Island, en Nueva York, el 14 de febrero de 1995. Y es aquí en donde yo voy a dejar el episodio parte 1 acerca de la amistad y enemistad entre Biggie y Tupac y raperos de la costa este y raperos de la costa oeste. Y me retiro, no sin antes decirles que esto ha sido todo de mi parte por el momento, porque es parte 1. Y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. No olviden seguir al podcast en todas las redes sociales, suscribirse, píchale ahí al botoncito, sigan al podcast. Gracias por sus mensajes tan bonitos que recibo todos los días, la verdad. Eso es lo que me motiva para seguir dándole al podcast. Pero me retiro. Nos vemos y escuchamos la siguiente semana, porque hay mucho más de qué platicar y dar contexto. Hasta entonces, Pam, Zach y yo les decimos adiós.